¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenos días. Si es que pueden confirmarme por el chat que logren escucharme. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Logran escucharme? Sí, profesor, sí se escucha. Ah, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al curso de biología. Vamos a iniciar con la semana 1. Eh, Sería grato también que cada vez que iniciemos la semana me comenten por el chat si es que me logran escuchar ustedes. ¿Listo? Nuevamente, darles la bienvenida a este camino para ingresar a San Marcos. Ahora, esta semana vamos a estar revisando conceptos y que poco a poco por la semana vamos a estar desentrañando. ¿Listo? Profundizando en algunos aspectos de la biología. Pero, lógicamente, vamos a iniciar desde la definición pues, de biología. Si dividimos el término, en este caso desde la perspectiva etimológica, vamos a encontrar que bio significa vida y logos, ya sabemos que tratado o estudio. O sea, por lo tanto, podemos definir de forma resumida que la biología viene a ser la ciencia natural que estudia a los seres vivos. ¿Listo? Pero la pregunta es, dentro del panorama histórico, ¿quién propone, quién acuñe ese término? ¿Sí o no? ¿Quién es el primero? Pues Jean-Baptiste de Monnet, también conocido como Lamarck, ¿no? Que fue un naturalista francés. Profe, naturalista, ¿qué es naturalista? Es que mira, hoy en día, en la facultad, yo soy biólogo, en la Facultad de Ciencias Biológicas de San Marcos, hay muchas especializaciones con el paso del tiempo, luego realizan sus maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar bioquímicos, biólogos moleculares, biólogos celulares, bioinformáticos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero para ese tiempo, lógicamente, las disciplinas, las subdisciplinas de la biología no estaban tan desarrolladas. Ni siquiera se consideraban como biología. ¿Cómo le decías a alguien que estudiaba de por sí una parte de la física y a la vez estudiaba una parte de la biología? Aún no estaban muy bien definidas esos campos de estudio. Entonces, a estos amantes de la naturaleza y poder explicar cómo se desarrollan esos fenómenos, se les denominaba naturalistas. ¿Listo? Acuérdate que Lamarck viene a ser uno de los que... Él propone 50 años antes su teoría de la evolución, 50 años antes que Darwin, acerca de la teoría de la evolución, ¿no? Él es el que propone el transformismo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero otra cosa por la cual es conocido es porque él acuña el término, ¿no? Biología. En uno de sus libros, que fue una trilogía, me parece, en la cual era acerca de los estudios de la Tierra, desde diferentes enfoques. El principal me parece que era más que todo meteorológico, pero el tercer libro es en el cual se está centrando en los seres vivos. Y aquí es donde utiliza el término biología. ¿Cómo es que hay una traducción sí, literal acerca de la biología? Que comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes y particularmente su organización, su desarrollo y su composición, ¿no? Es el hecho de querer estudiar los seres vivos, pero recuerda su forma, su función, su composición, su interacción, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, la biología de por sí es muy extensa, demasiado extensa, como otras ciencias naturales, en la cual para lograr profundizar en las diferentes temáticas y áreas que engloban a la biología, pues se divide. A estos campos de estudio se les denomina como dominios de la biología. Y aquí vamos a encontrar a diferentes dominios y cuál es su objeto de estudio, o sea, a la cual se enfocan. ¿Listo? Vamos a iniciar con la bioquímica. ¿Qué viene a ser qué cosa? La química de la vida, ¿no? Viene a ser el estudio de las reacciones bioquímicas que ocurren en los seres vivos, ya sea dentro de una célula, dentro de una organela, sea quizás una mitocondria, un lisosoma, un peroxisoma, un gloxisoma, un retículo endoplasmático rugoso liso, un núcleo, etcétera, o incluso fuera de la célula, o incluso en todo un tejido, es la bioquímica. ¿Listo? Y por otro lado tenemos la biofísica, que viene a ser ¿qué cosa? El uso de los conocimientos físicos, ese modelamiento matemático para poder ¿qué cosa? Tratar de explicar el comportamiento de la naturaleza de qué? Del ser vivo. ¿Listo? Por otro lado vamos a tener la biología celular.
que viene a ser, ¿qué cosa? Anteriormente, más que todo, se denominaba como citología, ¿no? Pero se observó que un término más adecuado y que englobaba un panorama más amplio era la biología celular, en la cual se centra que el estudio de la célula, pues, ¿no? Su forma, su composición. Acá es donde vamos a estar observando qué cosa. Las organelas, ¿no? Luego, cuál es la función del núcleo, ¿no? Por otro lado, la división celular, ¿no? Como es una forma de reproducción, la forma en la cual las células proliferan, la diferenciación celular, el citoesqueleto, la membrana plasmática, ¿no? Forma, función, composición de la célula. Vamos ahora con la histología, en la cual su objeto de estudio son los tejidos. Y tú vamos a ver que ya tercera, cuarta, quinta, sexta semana, no recuerdo muy bien, hablamos de tejidos, en la cual se centra en qué? En un grupo de células. Pero ojo, esa es una definición un poquito vaga. Esto recuerda que es un conjunto de células que participan de forma colectiva para una o más funciones. ¿Listo? Hay otras características también que definen a un tejido. Eso lo vamos a ver cuando llevemos histología, de acá a unas semanas. Luego pasamos con la paleontología, en la cual estudia una parte de la vida, pero a través de restos fósiles. ¿Sí o no? A través de restos. Luego pasamos con la taxonomía. Tú has visto, ¿no? Abre la ventana, quizás donde estés, o ve a un lugar, y luego trata de observar afuera y ves la biodiversidad, ¿no? O incluso ahorita googlea ahí, por ejemplo, la selva, ¿no? Vas a ver la gran cantidad de ¿qué? De animales y plantas. Pero la pregunta es, ¿cómo tú clasificas esta biodiversidad? ¿Cómo tú dices, oye, mira, a todos estos animales que tienen esta característica en común, los agrupo aquí y los voy a denominar aves? A todos estos reptiles, a todos estos insectos, no, a todos estos, por ejemplo, artrópodos. Pero dentro de estos artrópodos hay unos que tienen estas características, voy a denominar arácnidos. Dentro de estos artrópodos hay otros que tienen estas características, voy a denominar insectos. A otros malacostraca o crustáceos. ¿Listo? Ahí viene la cuestión. ¿Quién se encarga de clasificar? ¿Qué domina la biología? Pues la taxonomía. Pero no solamente de clasificar, sino también de el nombramiento, la nominación. Y aquí vamos a encontrar uno al padre, ¿no? Que viene a ser Carbón Linneo, el cual propone el sistema binomial, ¿no? Por eso es que tú dices, ¿no? Homo sapiens, ¿no? ¿Quién? El hombre. Sistema binomial, sistema de dos palabras, ¿no? Ahora, vamos con la ecología. ¿Qué sucede? Diferentes dominios de la biología se centran en la vida de por sí, en el organismo vivo, o ya sea en alguna de sus partes. Pero faltaba algo que trate de estudiar la interacción de los seres vivos con la materia inerte, con las condiciones medioambientales, pero también la interacción entre seres vivos y otros seres vivos. ¿Cuál es el dominio? Pues la ecología, estimados. ¿Listo? La ecología. Ya revisamos estos términos. Vamos con la bioquímica. A ver, ¿hay alguna pregunta en el chat? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a abrir el chat, ¿no? Listo, ahí lo vamos a tener. A ver. Ahí. ¿Listo? Ahora, vamos con la genética. En este caso, la genética, ¿qué estudia? Es un dominio de la biología que estudia los patrones de herencia, los mecanismos de herencia, ¿no? Cómo se transfiere ciertos caracteres desde los padres hacia los hijos, de los progenitores a sus descendientes. Un ejemplo, ¿no? Yo te digo, tú tienes quizás cabello castaño y tu hermano tiene cabello negro, tu papá tiene quizás cabello negro y tu mamá quizás cabello rubio y tu abuelo por parte de tu padre tiene cabello, digamos, castaño claro. Oye, hay algo, todos estos son caracteres, ¿no? Morfológicos, ¿no? Morfológicos. Y debe tener algún patrón. ¿Hay un patrón? Sí. ¿Es difícil de estudiarlo? Por un buen tiempo, sí, ¿verdad? Pero ¿quién se encarga de entender o entender, comprender, conocer cuáles son estos mecanismos de patrones de herencia? La genética. ¿Listo? Luego vamos a encontrar otros dominios que se centran en grupos grandes de seres vivos. Por ejemplo, la virología. Objeto de estudio, los virus. La bacteriología, las bacterias. La protozoología, los protozoos. Todos estos englobados, ¿dónde? En
Vamos a encontrar microbiología. Luego tenemos a la micología, los hongos, ¿no? La botánica, las plantas. La zoología, animales. ¿Aló? Sí, sí, disculpe, se había ido en internet. Ahorita ya volví al aula yo. Voy a proyectar. Ujú, gracias. Listo, estimados, disculpen, se había... A ver, vamos a compartir de nuevo. Por el momento, por favor, coméntenme en qué parte me habían escuchado por último. Ahí en el chat. ¿Listo? Ahí está. Ya vamos. Entonces vamos con la bioinformática. Ah, en la zoología. Ah, listo, listo, estimados. Ya. Vamos con evolución. En la evolución, como les estaba comentando, la evolución estudia de por sí la evolución biológica, pero la evolución biológica hace referencia a la herencia con modificación. ¿Listo? Pero la herencia con modificación no es en términos de periodos de tiempo cortos, sino en periodos de tiempo amplios, cientos, miles de años, estimados, miles de años. ¿Listo? Un ratito, déjenme confirmarte que... Ah, ya. Que no quiero que se vuelva a ir el internet. ¿Listo? En términos de cientos de años. Es como el proceso de hominización, pues, que si bien es cierto, es de índole biológico, pero también de índole social, pero esto también es un ejemplo de evolución, la evolución humana, y lo vamos a ver en una determinada semana. Pero son determinados cambios que se van adquiriendo y heredando a lo largo del tiempo. Hay otros organismos que sí evolucionan de una forma más rápida, que vienen a ser, por ejemplo, los virus, pues, ¿no? Por eso es que tú ves que el virus de la influenza, cada año, por ejemplo, diferentes programas de vacunación comienzan a desarrollar nuevas vacunas porque el virus tiene una alta tasa de mutación, una alta tasa de ¿qué? De evolución. Ahora pasamos con la biotecnología, que viene a ser la aplicación de conocimientos biológicos para la resolución de algún determinado problema, sea de índole social,
medioambiental o de salud. ¿Listo? Y por último vamos con la bioinformática, estimados. ¿A qué hace referencia con la bioinformática? ¿Qué sucede? No sé si ustedes han escuchado eso, no sé, a ver, que acerca del secuenciamiento del ADN, acerca del secuenciamiento del genoma humano, cuando dice, ¿no? Referencia en la cual se trata de obtener toda la información genética del humano. Y el humano se puede componer de muchos genes, más de 20.000 genes. Pero ese es el humano nada más. ¿Te imaginas las diferentes especies que hay en todo el mundo? ¿Listo? Y mira, mis genes, yo tengo los mismos genes que tú. ¿Listo? Pero cuando llevemos genética vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, un gen de mío es quizás un poquito diferente al tuyo. Algunos van a ser idénticos, otros van a ser un poquito diferentes. ¿Listo? Ahora, cada año se va adquiriendo información genética todos los años. Las bases de datos se van ampliando, incrementando demasiado. Y cuando uno trata de manejar toda esta data, es imposible, porque es demasiado, estimados. Es demasiado. Entonces, gracias a que se ha podido sintetizar, analizar, resumir, ¿sí? Y a partir de esto inferir diferentes conocimientos biológicos, la bioinformática, porque utilizas herramientas computacionales y diferentes métodos estadísticos para poder manejar esta gran data. ¿Ya? Siguiente. Vamos con características de los seres vivos. Hay algo que recuerdo cuando fue la primera clase de biología, me parece, en la cual, de tópicos de biología, yo recuerdo cuando llevé en la facultad, una de las preguntas fue, definan un ser vivo. Definir un ser vivo. Y definir un ser vivo es difícil, estimados, es difícil. Pero ¿saben qué es más fácil? Definir las características de un ser vivo. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Un ser vivo se puede mover. Un tipo de movimiento, el desplazamiento. Por ejemplo, acá observamos diferentes felinos cuando van corriendo. Nosotros mismos, cuando corremos, trotamos, caminamos. O algunos reptiles cuando están reptando. O las mismas células, estimado. Las células, ojo, las células no nadan, ¿listo? Sino reptan. Es como los reptiles, ¿no? Van arrastrándose de esta forma. Hay otras que sí, por decirlo así, no nadan, ¿sí? Pero acuérdense que estos forman parte del flujo sanguíneo, ¿no? La misma presión sanguínea los va arrastrando. Pero hay otras células que se van reptando, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la reproducción, que viene a ser la capacidad de crear copias de la misma especie. ¿Con qué propósito? De perpetuarse, es decir, de seguir existiendo. ¿Sí? Si es que tienen alguna consulta, la pueden colocar en el chat, estimados. ¿Listo? De perpetuar, de seguir existiendo en el tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Y cómo logran hacerlo? Pues generando copias de sí mismo. Hay algo importante que yo quiero que todos ustedes recuerden, ¿ya? Es que un ser vivo también puede ser considerado como una máquina. O sea, el ser vivo no se escapa de las leyes de la química, la física y la fisicoquímica. ¿Listo? No se escapa de estas leyes. Lógicamente, un ser vivo puede ser considerado como un sistema abierto, es decir, en la cual hay una entrada y salida de materia y una entrada y salida de energía. Un determinado ser vivo adquiere nutrientes y libera productos de desecho o alguno de estos nutrientes que están en exceso. ¿Listo? Consideremos, por ejemplo, a un ser vivo como una máquina. Tú sabes que, por ejemplo, un motor de un carro va a tener que su cárter, su carburador, su condensador, su bujía, ¿no? Diferentes partes. Pero tú sabes que con el paso del tiempo, los años, estos van, ¿qué? Deteriorándose. Lo mismo ocurre con un ser vivo, va envejeciendo. ¿Y cómo haces con una máquina para que siga funcionando? Ah, pues le cambias una partecita, la reemplazas por otra, la vas limpiando, ¿sí o no? Lo mismo un ser vivo. Un ser vivo que comienza a nutrirse, comienza a reparar diferentes partes de su organismo para que siga que manteniéndose de forma eficaz, su metabolismo siga eficaz, eficiente. ¿Listo?
Pero ahí hay un punto en el cual no se puede. Entonces, con las máquinas, ¿tú qué haces? Hoy mira, mi carro necesita otro motor. Ya las he reparado varias veces. ¿Qué haces? La cambias y produces un nuevo, compras otro nuevo motor. Pero en caso de los seres humanos, ¿qué hacen? Para que esta especie siga existiendo, pues se reproducen, forman copias de sí mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Acá hay dos tipos de reproducción, una denominada como asexual y otra sexual. ¿Listo? La asexual tiene una desventaja. Tiene ventajas y desventajas, lo mismo que la sexual. En la asexual, la ventaja es que produces una gran cantidad de individuos. Una gran cantidad de individuos. En cambio, la sexual no, una reducida cantidad. El problema con la asexual es que no genera variabilidad genética. En cambio, en la sexual sí la genera. Por ejemplo, un determinado organismo llega a un nuevo ecosistema. En este ecosistema ha logrado que está feliz y comienza a perpetuarse. ¿Cómo lo haría para poder generar una gran cantidad de individuos? Reproducción asexual. Pero ¿qué sucede? Las condiciones medioambientales comienzan a cambiar y de forma muy brusca. De forma muy brusca. Por lo tanto, se generan condiciones adversas, que para este organismo que se ha reproducido de forma sexual ha generado tantos descendientes, pero gran parte de estos descendientes no resiste a estas condiciones adversas. No encuentra alimento, las temperaturas son muy bajas, ¿listo? No hay fuentes hídricas, no hay ríos, lagos, quizás, ¿vale? Pero vamos a encontrar que esta misma especie tiene una capacidad de reproducción sexual. ¿Qué quiere decir aquí? Que si quizás va a generar algunos organismos de menor cantidad, una menor cantidad, pero tiene la capacidad de que el material genético, la información genética que ellos guardan, cambie. ¿Listo? Quizás alguno de estos organismos, ¿qué cosa? Mutó. Y ahora esta mutación le da ventajas de qué? Poder sobrevivir a bajas temperaturas. A la par, no sé, le genera alguna clase de mimetismo que logra evadir a determinados depredadores. ¿Qué sucede con este organismo? Comienza a cruzarse con otros. Y los descendientes van adquiriendo algunas características ventajosas del progenitor que ha mutado. Entonces estos descendientes, ¿qué ya tienen? Una ventaja. Por eso es que la variabilidad genética en ocasiones, una gran ventaja, es ¿qué cosa? Es que te dan nuevos caracteres, pues, y algunos de estos caracteres pueden representar algún tipo de ventaja, algún tipo de estrategia para poder sobrevivir frente a condiciones adversas. ¿Listo? Sigamos. A ver, vamos. Vamos con lo siguiente. Vamos con irritabilidad y coordinación. La irritabilidad viene a ser la capacidad de responder a un estímulo. Eh, eh, es como en física, como te dije, es como un sistema. En física tratan de que, en este caso, si tú ves tu naturaleza desde el punto de vista físico, a todas las cosas las vas considerando como sistemas abiertos, cerrados, aislantes, etcétera. O un ser vivo también lo puedes considerar como un sistema que interactúa con su medio externo y su medio interno. Sus componentes interactúan y la entidad también interactúa con el medio externo. Por lo tanto, un ser vivo está en constante ¿qué? Interacción frente a estímulos. Y frente a estos estímulos también responde. Esa es una característica de los seres vivos. Ejemplo, ¿no? Cuando tú no estás queriendo, ya tienes hambre, ya, ¿no? Y vas a la cocina y levantas la olla. Pero, ¿qué sucede? Levantas desde otro ángulo. Y que todo el vapor se te llega a la cara y ya te alejas, ¿no? Encima tiras la tapa todavía, ¿no? ¿Qué pasó? Respondiste de forma rápida. Irritabilidad frente a un estímulo, que en este caso es de naturaleza adversa. ¿Ya? Pero eso solamente ocurre en organismos pluricelulares. No, es una característica de los seres vivos. Por lo tanto, hasta una célula tiene que tener esa capacidad. Ejemplo, hay algunos protozoarios, que son unicelulares, que logran ir hacia zonas de mayor luz. ¿Tú te acuerdas que por la teoría de onda partícula sabes que la luz también puede ser eh, vista desde el punto de vista de fotones, sí o no? ¿Qué hacen estos protozoarios?
poseen algunas estructuras fotorreceptoras que logran, ¿qué cosa? Captar esos fotones. Y ahora van a ir ¿hacia dónde? Hacia esas zonas. Pero, ¿qué sucede? Esta capacidad de responder se denomina irritabilidad, pero la capacidad de poder organizar esta respuesta, de originar esta respuesta, es la coordinación. Por ejemplo, ¿tú crees que este protozoario, una vez que llegan los fotones, detecta inmediatamente nada? No. Tiene que haber, ¿qué cosa? Una recepción, una interpretación y una respuesta. ¿Cómo se realiza esto? Mira, el protozoario a nivel de su membrana celular posee unas proteínas que logran detectar los fotones. Estas proteínas mandan señales dentro del protozoario y diferentes reacciones bioquímicas que hacen. Comienzan a mover el flagelo o los varios flagelos que posee. Este batido del flagelo hace que vaya hacia qué dirección, hacia donde está la mayor cantidad de fotones que recibe, o sea, hacia la mayor zona de luz. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Cuando tú abres la olla y ¡pam! La tiras, uy, para evitar quemarte, ¿qué hizo? ¿Tú crees que inmediatamente topas, sacas la tapa y dices, ¡pum! La tiras? No, hay todo un proceso biológico denominado acto reflejo, pero cuando nosotros tomamos el punto de vista biológico se denomina arco reflejo, arco. ¿Qué ocasionó ahí? Tus neuronas sensitivas a nivel de los termorreceptores que se ubican en la piel lograron detectar qué cosa, cambios bruscos de temperatura. Incluso lo han interpretado como daño tisular, daño de tejido. ¿Y qué ha hecho? Estos nervios sensitivos han logrado conducir un impulso nervioso llevándolo hasta tu médula espinal. Y a partir de la médula espinal, esta información inmediatamente ha sido ¿qué? Interpretada y se ha provocado una respuesta a nivel de la excitación de ciertas neuronas motoras, lo cual regresa a la zona, a las manos, y ¿qué hace? Contracción muscular, y eso hace que botes la tapa. ¿Te estás dando cuenta todo eso? Los tropismos sabían también un ejemplo de irritabilidad. Claro, claro, ese Yasadi. Eh, los tropismos, miren, vamos a tener, por ejemplo, geotropismo, ¿no? Pero acuérdense que el tropismo viene a ser, en este caso, una tendencia, ya sea al crecimiento o al movimiento hacia una determinada zona, y depende del estímulo, ¿no? Por ejemplo, en caso del geotropismo, ¿no? En este caso, el crecimiento dirigido ¿hacia dónde? Hacia la Tierra. Algunos casos lo consideran como tropismo negativo, ¿verdad? Por otro lado, el fototropismo, debido a la luz, ¿verdad? Hay una irritabilidad, hay una respuesta, pero todos esos procesos en que se activan genes, se producen nuevas proteínas, él comienza a crecer las ramas hacia una determinada zona, la coordinación. ¿Listo? Vamos ahora con el metabolismo. Miren, el metabolismo hace referencia al conjunto de reacciones bioquímicas que se encuentran, a la totalidad de reacciones bioquímicas que se encuentran en un organismo. Si el organismo es una célula, pues todas los conjuntos de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula. Si es un organismo pluricelular, pues dentro de todas sus células, sus tejidos, sus órganos. ¿Listo? Pero hay dos tipos. Mira, es sencillo en la definición de metabolismo. Conjunto de reacciones bioquímicas totales en un organismo. Pero hay dos tipos, catabolismo y anabolismo. El cata, que hace referencia a la destrucción, y el ana a la construcción. El catabolismo, destrucción. Profe, ¿pero qué destruyes? ¿Qué degradas? Moléculas complejas. ¿Cómo así, profe? Un ejemplo. Mira, imagínate que estás comiendo. ¿Te estás comiendo? Estás comiendo. ¿Tú qué consumes? Lípidos, ácidos nucleicos. Espero que estés cambiando ese régimen dietético. ¿Sí? Te estás preparando. Acuerdo. ¿No? Lípidos, por otro lado, glúcidos, ácidos nucleicos, ¿no? Por ejemplo, te comes una carne de res, un pedacito ahí, gran cantidad de proteínas. Las proteínas son moléculas complejas. Los lípidos también, los ácidos nucleicos también, los polisacáridos también, son moléculas complejas. ¿Y qué hace cuando pasa a lo largo de todo tu tracto digestivo? Comienza a ser degradado. ¿A nivel de qué? De la saliva, de la cavidad oral. Luego es conducido. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al estómago, en la cual el ácido clorhídrico con diferentes enzimas comienzan a degradarla, como la pepsina, que comienza a degradar las proteínas, volviéndole además chiquitas.
Luego pasa por tu intestino delgado, en la primera porción, el duodeno, en la cual se libera el jugo pancreático. ¿Recuerdas o no? ¿Verdad? Ahí vamos a encontrar la tripsina, la quimotripsina, las cuales, ¿qué cosas hacen? Degradan más todavía estas proteínas. Y están de este pedacito de carne, ¿no? De res. Ahora, tú has degradado una molécula compleja a moléculas simples. ¿Para qué? Supongamos lo mismo en la papa. Consumes, ¿no? Tu papa sancochada, comes, y se va degradando, porque acuérdate que la papa posee una gran concentración de almidón, que viene a ser un polisacárido. Comienza a degradarse, degradarse, degradarse por las amilasas, ¿no? Comienza a degradarse, y luego a nivel del intestino se va absorbiendo. ¿Pero qué se absorbe? ¿El almidón? No, se absorbe los compuestos que fueron degradados, que van a ser disacáridos o monosacáridos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, acá hay dos cositas. Hay dos razones por las cuales en el catabolismo se degrada las moléculas complejas. Uno, para sacarle energía, y otro, para que esas pequeñitas moléculas simples que han derivado de estas complejas, esas mismas, nosotros las utilicemos. ¿Cómo así, profe? Mira, mejor vamos por el lado de energía, ¿ya? Luego te explico esto, para que entiendas el término de anabolismo. En el catabolismo, mira, en un sistema, en un organismo, que también puede ser considerado un sistema, hay entrada y salida de energía. También entrada y salida de materia. Yo sé que por tu preparación escolar, ¿sí? Yo sé que recuerdas esto. Energía química, no, energía cinética, energía potencial, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Cuando colocaban un cuerpo muy alto, ¿sí? En una zona, tú decías, ¿no? Ahí realizabas tu formulita, cuánta energía, ¿no? Potencial debido a la fuerza gravitatoria, las distancias, etcétera, la altura. Por otro lado, la energía cinética, ¿no? En la cual era debido justo al movimiento. Luego el trabajo también, ¿no? Que en este caso aquí iba a ser la capacidad de qué? De transformar la energía. Otra definición que era la capacidad de qué cosa? De realizar movimiento o cambiar el estado físico de algún cuerpo. ¿Listo? Aquí viene algo importante. Que en tu preparación preuniversitaria vas a encontrar otros tipos de energía. Yo te digo lo siguiente. Mira, una molécula de qué se compone? De átomos, ¿verdad? Mira, observa mi puño. Una molécula. Observa mi otro puño. Otra molécula. Si tú recuerdas, hay unos enlaces que permiten que estos se unan muy fuerte. Y es gracias a que comienzan a compartir, ¿qué cosa? Electrones que se encuentran en los últimos orbitales, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Los enlaces covalentes, ¿sí o no? Ambos están ahí, son muy fuertes. ¿Y esto es debido a qué? ¿Esto es debido a qué? Es lo mismo que en este caso, eh, cada núcleo está ejerciendo atracción sobre el electrón del otro, ¿sí? Y el otro núcleo sobre el otro. Por lo tanto, hace una gran fuerza. Esto no asemeja como cuando tú observas, cuando has visto un poquito de los planetas, ¿no? El Sol y la Tierra logra girar alrededor por ciertas fuerzas gravitatorias. Lo mismo, cuando tú estás parado en una zona muy alta, tú estás siendo atraído. ¿Por quién? Por el centro en este caso, de la Tierra. Y ahí tú puedes interpretar eso como energía potencial, porque tiene la potencialidad de ¿qué? De transformarse en otra. Ahora, eso mismo es como en los átomos. Esta gran fuerza que está uniendo también es un tipo de energía potencial, pero se denomina energía química. Energía química. Una proteína es un polímero de aminoácidos. O sea, acá hay un aminoácido. Más adelante vamos a ver eso. ¿Listo? Vamos a ver un poquito más de esto. Un polímero. Acá hay un aminoácido. Luego acá viene otro. Se unen. Luego viene otro. Se unen. Otro. ¿Cuántos enlaces tú crees que puede haber ahí? Lo mismo en un polisacárido. Por ejemplo, el almidón, un polímero de glucosa. Una glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa, otra glucosa. Varias glucosas. ¿Te imaginas cuántos enlaces hay ahí? Y si yo te digo enlaces, significa que son fuente de energía química. Pero ojo, no todos los enlaces guardan la misma cantidad de energía química. Hay otros que más, hay otros que menos. Y aquí viene el punto. Cuando tú consumes el almidón,
Cuando degradas el almidón hasta glucosa, las glucosas poseen son una fuente de energía. ¿Por qué? Porque sus enlaces almacenan una gran cantidad de energía química. Por eso es que el catabolismo, una de las funciones es sacar esa energía, lógicamente por leyes de la termodinámica. No vueles todavía, ¿ya? Eso lo vas a ver un poquito más en física. Pero por ciertas leyes de la naturaleza, cuando tú le sacas, no le puedes quitar toda la energía. ¿Listo? Le quitas una gran parte, ¿y esta energía para qué lo vas a usar? Profe, ¿para qué lo voy a usar, profe? Para que hagas trabajo celular. Pregunta. ¿Hay células que se mueven, sí o no? Por ejemplo, algunas células cancerígenas, por ejemplo. ¿Cómo logran desplazarse y realizar metástasis? Gracias a que se mueven. Trabajo celular. Utiliza la fuente energética para desplazarse. Los músculos, contracción muscular, gracias a la contracción celular de los miocitos. ¿Eso qué es? Trabajo celular. ¿Y tú crees que fue de la nada? No, utiliza la fuente energética. ¿Y gracias a qué? A la energía química. Pero tiene que haber como que una monedita que te diga, como que una moneda, ¿no? A nivel celular, en la cual te diga, mira, ya ribosoma, yo te doy tantas monedas. Y todas estas monedas es una fuente de energía. Yo te voy a dar este ribosoma tantas monedas para que tú sintetices una proteína. Luego vas a la célula, digamos, a ver, a la mitocondria. Oye, mitocondria, te voy a dar tantas monedas para que te dupliques, para que formes más mitocondrias. Luego vas, por ejemplo, al núcleo y dices, te voy a dar tantas monedas para que este ADN lo conviertas en ARN. ¿Cómo se denomina esta moneda? Moneda energética, al ATP. El ATP es una de las moléculas más versátiles dentro de los organismos vivos que permite esa repartición y almacenamiento de energía. ¿Listo? Vamos ahora con el anabolismo. ¿Qué sucede? Cuando tú has degradado tu proteína, ¿no? Las proteínas de la carne de res que te has comido, llegan hasta tu intestino como aminoácidos. Luego son absorbidos. Profe, ¿y qué hago con esos aminoácidos ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pregunta. Tú cuando eras niño no has estado creciendo, pues creciendo. ¿Eso qué implica? Que tu cantidad de células ha estado aumentando. Lo mismo en tu cabello, te cortas y luego crece. Te cortas, profe, ¿cómo crece? Es porque en este caso vamos a encontrar diferentes proteínas que forman parte de la piel y del cabello. Queratina, colágeno. ¿Y qué son? Son proteínas. Profe, ¿y cómo yo produzco eso? Utilizando aminoácidos. Profe, ¿y de dónde obtuve esos aminoácidos? De la dieta. Sacar de ellas que tú has degradado esos diferentes aminoácidos, luego los repartes a lo largo de todo el cuerpo y ya tus órganos, tus tejidos ya saben lo que hacer, pues, y comienzan a producir, por ejemplo, proteínas de cabello, ¿no? A eso, ¿cómo se denomina? Anabolismo. Pero quiero que recuerdes acá algo importante, ¿eh? Pregunta. Cuando van a construir un edificio, por ejemplo, tú sabes que un edificio tiene que estar de forma organizada, ¿no? Ordenada. O es que tú colocas una puerta donde sea. Tú no guardas una puerta en el techo, ¿no? ¿Sí o no? En los lados. Tú colocas una ventana en el techo, en el piso. Tampoco, ¿no? Se da de forma organizada. Y el hecho de construir esto de forma organizada requiere energía. Es por eso que un proceso anabólico de construcción, de producción de una proteína, de un polisacárido, requiere de energía. Eso es algo muy importante. ¿Listo? El catabolismo en beneficios. Sacas energía para realizarlo para el trabajo celular y por otro lado obtienes moléculas simples para sintetizar otras moléculas complejas. El anabolismo es que utilizar estas moléculas simples para producir moléculas complejas. O por otro lado también utilizas energía para, ¿qué cosa? Para construir moléculas complejas. ¿Listo, estimado? Vamos ahora con el crecimiento. El crecimiento, acá hay algo ya, mira. El crecimiento también se tiene que incluir acá otra característica que es el desarrollo. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo hay diferencia. El crecimiento involucra el incremento del tamaño o volumen celular. Por ejemplo, a ver, veamos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en realidad casi todas las células, tú sabes que las células en un momento se dividen, ¿no? Pero ¿te imaginas que las células solamente se dividan? Cada vez se harían más chiquitas, ¿no? Más chiquitas.
Pero ¿cómo hacen para que no se vuelvan cada vez más chiquitas? Es que estas primero crecen, se dividen, las células hijas crecen, se dividen, crecen, se dividen, crecen, se dividen. ¿Listo? Luis, ¿tienes alguna consulta? Ah, ya, porque justo vi la mano levantada ahí. ¿Listo? ¿Listo? Crecen y se dividen, ¿sí o no? Ahora, pero por otro lado, algunas de estas, yo te pregunto, un enterocito, que es una célula que se ubica en el intestino delgado para la absorción de nutrientes, en la cual posee en su región apical como que microvellosidades, como varios pliegues. ¿Para qué? Para aumentar su superficie y lograr absorber una mayor cantidad de nutrientes. ¿Tú crees que eso es su forma, su función, es la misma que una neurona? No, ¿verdad? La neurona más que todo está encargada, es muy larga y posee un aislante térmico llamado vaina de mielina que la recubre y permite, ¿qué cosa? Conducir de forma rápida el impulso nervioso, el impulso bioeléctrico. ¿Te estás dando cuenta que hay características distintas y las funciones son diferentes? ¿Sí o no? ¿Esto fue gracias a qué? A la diferenciación y especialización celular, que es un tipo de desarrollo. Por eso acuérdate, crecimiento y desarrollo no es lo mismo, pero también son característicos de los seres vivos. Ahora pasamos con la homeostasis. La homeostasis viene a ser el hecho del mantenimiento del equilibrio interno. 1046, tenemos el equilibrio, mantener el equilibrio interno. ¿Cómo así, profe? Tus condiciones fisiológicas normales, ahorita, ¿no? Pero supongamos que un patógeno ingresa, ¿no? ¿Qué hace? Comienza a alterar tus condiciones fisiológicas. O sea, está alterando tu medio interno. ¿Y qué haces? ¡Pah! Tu organismo comienza a activar un mecanismo homeostático. Ejemplo, el sistema inmune. El patógeno, supongamos que es una bacteria, es detectado por ciertos, quizás, macrófagos. Luego comienzan a activar diferentes glóbulos blancos, diferentes leucocitos. Luego el linfocito comienza a producir anticuerpos. Eliminan a la bacteria y regresas a las condiciones normales. Eso fue homeostasis, el hecho de mantener el equilibrio. Otro ejemplo, profe. Te cortas, ¿no? Te cortas. Y comienza a salir sangre, ¿no? Hemorragia. Acuérdate que la salida de sangre del torrente sanguíneo es hemorragia. Puede ser externa, interna, ¿no? Etcétera, pero hablamos de hemorragia. Ahora, ¿qué hace tu cuerpo? Es como que tú tienes una manguera y tú dices, pucha, está saliendo agua por acá. Quiero sellarlo, quiero taparlo. Entonces, ¿qué haces? Tu mismo cuerpo realiza un proceso fisiológico denominado coagulación sanguínea. ¿Y qué hace? Forma unas mallitas, las mallas de fibrina, que son como unas redes que tapan esa zona. Y por lo tanto, la presión sanguínea se restablece. Porque imagínate, pues que la sangre sigue saliendo. El flujo sanguíneo, su velocidad se reduce. Y por lo tanto, la tasa de oxigenación de los diferentes tejidos no ocurre. ¿Y qué pasa con ese tiempo? Los tejidos, diferentes partes del cuerpo comienzan a recibir menos cantidad de oxígeno, nutrientes. Por lo tanto, no pueden seguir funcionando. Vamos con la adaptación. Mira, la adaptación de por sí, acá hay un ejemplo, ¿no? Mira, ves, lo que está acá no es una hojita, es un insecto. Lo mismo aquí. Pero que están utilizando acá una mimetización, capacidad de mimetización. O sea, en este caso tienen características morfológicas que permiten, ¿qué cosa? Evadir los depredadores, ya que asemejan a alguna estructura, ¿no? Que la cual no consumen estos animales. ¿Listo? Ahora, la adaptación más que todo es un proceso relacionado con la evolución, estimados. La adaptación muchas veces se confunde con la aclimatación. La aclimatación es esa capacidad de responder o un poquito modificarse, acomodarse a las condiciones ambientales, pero en un corto periodo de tiempo. La adaptación biológica más bien es en términos de evolución. O sea, que son varios años para la cual te acomodes a las condiciones ambientales o puedas responder a condiciones adversas, como es en este caso. ¿O tú crees que este insecto en 1 o 2 años adquirió la capacidad en este caso, del color de todo su exoesqueleto? No, ¿verdad? Vamos con organización específica. La organización específica habla de que
los seres vivos, sus diferentes componentes, tienen una orden, una ubicación espacial y funciones repartidas de forma óptima. Ejemplo, las células, ¿te imaginas? Yo te digo que las células son sistemas abiertos. Yo te digo esto, no te olvides de que también se cumplen leyes físicas y químicas. ¿Listo? Físico-químicas. También trátalos como si fuese quizás alguna máquina. ¿Qué ocurre? Imagínate que hay ingreso de materia, o sea, nutrientes, 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 nutrientes. Esto no haría que eternamente las células crezcan. Pero ¿cómo hacen para mantener su tamaño? Es porque lógicamente hay nutrientes que ingresan y hay productos de desecho que salen. Por lo tanto, tienen que tener una organela encargada de digestión celular, de degradar todos esos componentes que son tóxicos también, pero a la par esos componentes que ya no se usan. ¿Te acuerdas de la organela? Se denomina como lisosoma. Profe, pero este lisosoma, ¿qué contiene? Dentro de esta, es como una vesícula, ¿no? Una parte de la célula que comienza a degradar proteínas que no se usan, lípidos que no se usan, ácidos nucleicos que no se usan. O sea, esta vesícula está plagada de lipasas, degradan lípidos. Proteasas, degradan proteínas. Eh, eh, Nucleasas, degradan ácidos nucleicos. Ahora, ¿tú te imaginas que todo este contenido esté repartido por toda la célula? Degradarían a la célula, pues, ¿sí o no? Por eso es que todas estas funciones, todos esos componentes están organizados específicamente en una determinada zona, con un rol, con un papel determinado. Esto no solamente se cumple a nivel de célula, sino también a nivel de tejido, de órgano. Por eso es que tu sistema respiratorio, tú tienes determinadas regiones que permiten, por ejemplo, calentar el aire. Porque tú te imaginas que el aire que está en el ambiente llegue de frente a tus pulmones, pucha, sería terrible. Lo que hace a nivel de la cavidad nasal, acá hay varios vasos sanguíneos que calientan el aire y luego puede pasar. Luego pasa por diferentes ¿qué? Conductos. Están permitiendo el transporte de gases. Esa es otra función. Por eso están ubicados ahí. Por eso es que aquí se calienta, no es que se calienta después. También se calienta después, pero el mayor cambio de temperatura es a nivel de las fosas nasales, a nivel de la nariz. ¿Sí? A nivel de la pituitaria amarilla, como algunos dicen. ¿Listo? Luego va viajando, 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 viajando. Y luego, ¿dónde ocurre el intercambio de gases con los vasos sanguíneos? Pues en el saco alveolar, a nivel específicamente de los alveolos. ¿Te das cuenta cómo está todo organizado? Organización específica. Listo, estimados, pasamos al siguiente. Eso sí, rapidísimo, ¿no? Niveles de organización de los seres vivos. Nivel subcelular. Por ejemplo, el atómico, ¿no? O sea, todos los niveles que están por debajo de las células, o sea, todos los niveles de forma jerárquica, las cuales se van constituyendo, aglomerando, conjugando para formar una célula. Iniciamos con el atómico, que vienen a ser todos los elementos que tú ves en tu tabla periódica, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Bueno, no todos, ¿no? No todos, solamente hay algunos, los denominados bioelementos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos elementos forman ¿qué cosa? Moléculas, por eso este sería el nivel molecular. Ahora, estas moléculas se van comenzando a unir a otras y formando moléculas de mayor tamaño. Por eso se denominan macromoléculas. Este es el nivel macromolecular. ¿Y qué vamos a encontrar aquí, profe? Proteínas, ácidos nucleicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Polisacáridos, lípidos. Ahora, cuando se unen, se combinan estos de forma específica en el espacio, van a pasar a los complejos supramacromoleculares. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, las membranas biológicas. ¿Tú te acuerdas por la teoría de la hipótesis del mosaico fluido? Que las membranas biológicas no se componen solo de lípidos, sino también de ¿qué? ¿Ves esto en azul? Estos son lípidos, un mar de lípidos, ¿no? Y aquí, ¿qué hay? Hay diferentes botes que vienen a ser las proteínas. Y tanto los lípidos como las proteínas en ocasiones están, mira, unidos a carbohidratos. Por lo tanto, aquí estás encontrando diferentes macromoléculas, lo que forma un complejo macromolecular. Acá, ¿qué vamos a tener? A las membranas biológicas. Hay algunos autores que consideran en complejos supramacromoleculares a los ribosomas, pero hay otros que consideran a los ribosomas dentro de las organelas.
se les denomina como organelas no membranosas, por ejemplo. Pero otros autores, esa cierta disyunción. Ahora, la combinación de diferentes complejos supramacromoleculares dan origen a las organelas. Porque tú has visto que, por ejemplo, un retículo endoplasmático, ¿de qué se compone? De una membrana, ¿no? ¿Sí o no? En la cual están adosadas diferentes ribosomas, quizás. Pero dentro de esta, en su lumen, acuérdate, en un compartimento, la parte interna, ese fluido se denomina como lumen o luz. Acuérdate. Eso lo vamos a estar observando en diferentes clases. ¿Qué contienen ahí? Diferentes proteínas, diferentes carbohidratos. ¿Listo? Hay diferentes complejos supramacromoleculares dentro de esta organela. Ahora, la combinación de todas estas organelas, ¿qué van a dar origen? Al nivel celular. El nivel celular que vas a tener, el plasmalema, o también denominada membrana plasmática, membrana citoplasmática, el núcleo, el citoplasma. Y ya cuando llevemos biología celular, y la próxima vamos a llevar virus y bacterias, pero cuando llevamos célula eucariota, por favor, ya ve revisando, mira, te estoy adelantando, citoplasma y citosol no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Listo? Vamos a ver eso. Luego llegamos a tisular, que viene a ser, en este caso, grupo de tejidos. Mejor dicho, grupo de células. En el organológico, grupo de tejidos. En el sistémico, grupo de órganos. En el individual, pues todos los sistemas, ¿no? Respiratorio, digestivo, excretor, ¿no? Luego endocrino. Luego pasamos a población. La población hace referencia a un conjunto de individuos, estimados, pero voy a apuntar en el chat para que no se olviden, ¿ya? Eso lo vamos a llevar en ecología, por ejemplo, las últimas semanas, no, las 3/4 partes del curso, me parece. Población. Mira, acuérdate, población es un conjunto de individuos, pero ojo, de la misma especie. Y cuando llevemos ecología, a esto se le va a sumar una definición un poquito más larga, en la cual hace referencia a conjuntos de individuos de la misma especie, ubicados en una zona determinada, en un tiempo determinado. Pero por el momento, recuerda, un conjunto de individuos de la misma especie. ¿Qué es comunidad? La comunidad es un conjunto de individuos de diferentes especies. O sea, comunidad sería conjunto de poblaciones. ¿Listo? Y luego pasamos a ecosistema. ¿Qué es ecosistema? Es un conjunto de individuos de diferentes especies, es decir, es un conjunto de comunidades, pero más algo, más el medio ambiente. O sea, a partir de ecosistema ya se está considerando el medio ambiente, ¿no? Acá. Profe, vamos a la ecosfera y a la biosfera. Profe, ¿qué son? Mira, la ecosfera es desde un punto de vista más que todo geológico y la biosfera es más que todo de un punto de vista biológico. La ecosfera hace referencia, mira, no hay ninguna pregunta. ¿Hace referencia a qué? Eh, al conjunto de ecosistemas que hay en un planeta. ¿Listo? Hay biomas. Ah, listo, Luis. Esa es una buena pregunta que también lo vamos a tocar en ecología. Pero, ¿qué sucede? Mira, yo te voy a comentar lo siguiente. En la selva, por ejemplo, digamos, Ucayali, Madre de Dios, Iquitos y sus diferentes provincias, en todas estas provincias vamos a encontrar selva, el ecosistema selva. ¿Listo? Todos son ecosistemas selva. Algunos hay diferencias en cuanto a la flora, en cuanto a la fauna, ¿listo? Pero si nosotros queremos agrupar a todas estas, a todos estos ecosistemas similares, se denominan biomas. ¿Listo? Ahora, ecosfera viene a ser el conjunto de ecosistemas totales en el planeta, que también podríamos decir el conjunto de biomas totales, ¿no? En cambio, la biosfera viene a ser que al conjunto de seres vivos de todo el planeta. Hay algunos autores que definen a la biosfera como la parte viva de la ecosfera. ¿Listo? Pasamos ahora con el siguiente. Vamos con el método científico. La teoría se establece para explicar un fenómeno observado, mientras que las leyes procuran describir dicho fenómeno. Ya sabes que incluso lo van a ver en filosofía, ¿no? En este caso, cuando vean
En este caso, cómo se genera conocimiento científico, ¿no? Los diferentes tipos de conocimientos y cómo se genera conocimiento científico, lo cual posee diferentes características, ¿no? Una de las cuales es fundamentada, ¿verdad? Ahora, con pruebas, la cual también puede ser en algún tiempo refutada, ¿no? O sea, es cambiante, ¿no? El conocimiento científico, pero siempre es fundamentada. Ahora, el método científico viene a ser una serie de pasos que te permite, ¿qué cosa? Darle una explicación a un fenómeno observado y a partir de esto también proponer conclusiones, ¿no? ¿Listo? Ahora, vamos a dar un ejemplo. ¿Cuáles son los pasos? Inicias con observación, hipótesis, experimentación, conclusiones. Y finalmente nacen, ¿qué cosa? Teorías y leyes. ¿Listos? ¿Listo? Ahora acá vamos a ver. Vamos a dar un ejemplo, le había dado al grupo anterior. Yo trabajo, por ejemplo, con veneno de serpiente, ¿ya? Con veneno de serpiente. Te voy a dar como ejemplo una de las tesis, ¿ya? No, o mejor dicho, una de las primeras preguntas que se daba en cuanto a la mordedura en cuanto al envenenamiento por mordedura de serpiente, ¿ya? Mira, en la selva hay una serpiente, la serpiente de mayor peligrosidad, que viene a ser la jergón. Su nombre científico es Botrops atrox. ¿Listo? Esta te muerde. Digamos, una persona le muerde, ¿no? A tu compañero, digamos, te muerde. Y tú observas que con el paso del tiempo, mira, fue una mordedura pequeñita, pero con el paso del tiempo comienza a sentir dolor, ¿no? Dolor. Hiperalgesia, ¿no? Un dolor intenso, acelerado, ¿no? Se forma un edema, o sea, una acumulación producto de la liberación del líquido intersticial a nivel de la piel, un eritema, ¿no? Hay ciertos ¿qué? Se va cambiando de coloración, producto de la ruptura de vasos sanguíneos. Y si yo te hablo de ruptura de vasos sanguíneos, te estoy hablando de hemorragia. Esa es tu observación. Ese es el fenómeno que está ocurriendo. ¿La observación cuál es eso? Esos son los diferentes signos y síntomas que tú estás visualizando. Los apuntas. Y ahí tú dices, ¿no? ¿Qué ha pasado? La serpiente lo ha mordido. O sea, no hay otra razón por la cual se estén viendo todos esos signos. Y planteas tu hipótesis, la cual es un enunciado que quizás responda, explique a lo observado. Ejemplo, ¿qué tal si el veneno de la serpiente posee alguna toxina que genere o provoque hemorragia? Listo, vamos a experimentar. Experimentación. ¿Qué haces? Un grupo de diferentes ratones, 5 grupos. Al primer grupo le vas a inocular agua, agua nada más. Y a los siguientes 4 grupos le vas a inocular concentraciones distintas de veneno. ¿Y qué observas? Al cabo de horas observas tus resultados. ¿Y qué observas? Que al grupo que le has colocado agua no ha pasado nada. Un pequeño ahí, ¿no? Pinchazón, hay un eritema pequeñito, producto del pinchazo de la aguja, pues nada más. Pero ¿qué sucede con los siguientes? Se observa que el grado de hemorragia, la severidad de la hemorragia, ha aumentado en los grupos de ratones dependiendo del incremento de la cantidad de veneno que les ha inoculado. Entonces, ¿qué conclusión das? Que el veneno de serpiente posee alguna toxina que produce hemorragia. Y en la historia te comento que pasaron a denominarse como hemorraginas. ¿Listo? ¿Te gustó el ejemplo de cómo el método científico se aplica? ¿Listo? Espero que sí. Vamos ahora con composición de la materia viva. Vamos acá a tener los bioelementos y elementos biogénicos. Son aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos atendiendo a su abundancia, no importancia. Atendiendo a su abundancia, no importancia, se pueden agrupar en 3 categorías. Y esto es importante porque, un ratito por favor, voy a estar cerrando la ventana para que no se filtre ese ruido, ¿ya? Un momentito. Ya, creo que mejor ahí. ¿Listo? Ahora vamos. Con los bioelementos o elementos biogénicos. Son todos esos elementos, todos esos átomos que tú ves de la tabla periódica, pero en este caso en los seres vivos. ¿Listo? Ahora,
Estos se clasifican por su abundancia, no por su importancia, porque yo sé que las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, o sea, forman parte del ser vivo. Y vamos a encontrar todos estos átomos. Y yo sé que en una menor cantidad vamos a encontrar quizás como el calcio, el sodio, este, el potasio, el yodo, pero este, si de por sí, si esto hay una carencia, una escasez, esto puede generar, ¿qué cosa? Enfermedades, alteraciones fisiológicas. O sea, de por sí son importantes, ¿no? Son importantes. Por lo tanto, esto se va a clasificar más que todo por su cantidad, su abundancia. Por eso es que a los más abundantes se denominan como bioelementos primarios o principales. Acá vamos a tener el popular CHON, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pues, ¿no? Por otro lado, vamos a tener los bioelementos secundarios, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el magnesio, el cloro, el hierro. Y aquí que ejemplos, por ejemplo, mira, el calcio y el potasio y participan mucho en la contracción muscular y la conducción del impulso nervioso. El fósforo está ubicado formando parte del ADN y el ARN en los grupos fosfatos. ¿Listo? El azufre encontramos en algunos aminoácidos. Y te acuerdas que los aminoácidos sirven para qué? Para producir proteínas. ¿En qué tipos de aminoácidos? Hay 20 aminoácidos que se utilizan para producir proteínas. Algunos de estos aminoácidos son la cisteína y la metionina. Y este azufre se encuentra formando parte de estos. Luego tenemos al sodio, que junto al potasio, al calcio y al cloro regula mucho lo que es la presión osmótica. Porque tú sabes que una célula, dentro y fuera de ella hay agua. El agua genera presión sobre estas. Pero mantener el equilibrio de esta presión y que ésta no se rompa, ni tampoco se contraiga, es la presión osmótica, la regulación osmótica. ¿Listo? Por otro lado, el filtrado de la sangre a nivel de los riñones para poder eliminar productos de desecho, también participan mucho estos bioelementos secundarios. ¿Listo? El magnesio, por ejemplo, está presente en diferentes pigmentos. ¿Listo? Uno de esos es la clorofila, por ejemplo. Luego tenemos a los oligoelementos. Mira, los bioelementos están casi en el 99% del peso seco de los seres vivos. O sea, quítale todo el líquido, ya de peso seco, el 99% es esto. Bioelementos secundarios, casi el 0.1 o incluso el 0.05%. Y ya menos del 0.01% encontramos a los oligoelementos. Profe, dígame de nuevo cuáles son los porcentajes. No, es un aproximado, estimados. No apuntes eso. Oligoelementos: manganeso, yodo, cobre, cobalto, zinc, flúor, molibdeno, selenio, cromo. ¿Listo? Por ejemplo, yodo. Hay unas hormonas en la tiroides, mira, cuando llevemos sistema endocrino, que se denominan hormonas tiroideas. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, la hormona T3 y la T4. Pero en realidad su nombre apropiado es trioyodotironina y tetrayodotironina. ¿Listo? Profe, ¿por qué yodo, trioyodo? Ah, es porque tiene yodo. Exactamente. Tiene tres, tiene tres yodotironinas. Yodotironinas, tiene tres. Y la otra, tetrayodotironina, que también se llama como tiroxina. Pero te digo esto importante porque en la producción, en la formación de estas hormonas, participa mucho el yodo. Por eso es que por un tiempo hubo una escasez y se formaban, ¿qué cosa? En este caso, bocio en algunas personas, y era debido a la falta de producción, en este caso, bueno, algunas enfermedades carenciales más que todo, ¿no? Algunas en cuanto a la regulación del metabolismo en general. Por eso es que en un determinado año por en este caso, el reglamento, o sea, legal, la distribución, la venta de sal tiene que ser sal yodada. Sal yodada. ¿Para qué? Para que en este caso no haya una carencia en la producción de este tipo de hormonas. ¿Listo? Nos vamos ahora con el siguiente, con los principios inmediatos inorgánicos. ¿Qué hace referencia a qué? A las biomoléculas inorgánicas. Ojo, estimados, por favor, recuerda esto. Estoy hablando de biomoléculas inorgánicas. Biomoléculas inorgánicas, no te estoy diciendo orgánicas. Las orgánicas son proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y sus componentes más básicos, ¿no? Como aminoácidos, nucleótidos, nucleósidos, monosacáridos, disacáridos, ácidos grasos, etc. Ahora, la principal biomolécula inorgánica, lógicamente, es el agua, pues. Es el agua.
que gracias a su polaridad posee diferentes propiedades como solvente universal. La gran mayoría de especies químicas son polares en los seres vivos. Por lo tanto, el agua permite, ¿qué cosa? Solubilizarlas. Por otro lado, aparte de ser solvente universal, el agua participa como que un medio adecuado para que se lleven a cabo diferentes reacciones bioquímicas. ¿Listo? Ser medio de transporte, por ejemplo, en los vasos conductores, o en los tejidos conductores, o también denominados tejidos de transporte en las plantas, el xilema y el floema se encarga de qué? Del arrastre de diferentes nutrientes, o en este caso quizás de la savia bruta o de la savia elaborada, pero acuérdate, es un medio de transporte. La función, incluso también, ¿no? En la sangre también, un medio de transporte. La función mecánica o amortiguadora, lo mismo, el líquido, tú sabes que no, que cuando hay los huesos largos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que cuando comes tu pollo, tu hueso, no lo niegues, tú sabes que en una parte hay un cartílago, ¿no? Hay una parte que lo recubre en forma de aspecto vítreo, ¿no? O sea, de aspecto como si fuera una vitrina, porque es muy liso. Tú sabes que los huesos largos están relativamente recubiertos por esto. Y son demasiado lisos, ¿para qué? Para evitar, ¿qué cosa? El roce, la fricción. Pero aparte de esto, ¿qué tiene que haber? Hay un líquido inmerso que se denomina como líquido sinovial, que permite, ¿qué cosa? Lubricar esa zona y reducir las posibles fricciones que haya. Por eso se denomina, por eso tiene la capacidad de amortiguación. Luego tenemos el alto calor específico. Tú cuando hierves el agua, ¿cuánta temperatura necesitas? Elevada, ¿no? Gran rato te quedas ahí esperando. Es porque se necesita una gran cantidad de energía para poder, ¿qué cosa? Ebullir el agua, ¿sí o no? Y esto es muy importante, justo para el caso de regular la temperatura, ¿no? En este caso, por un lado, cuando tienes mucho frío, ¿qué es? Contracción muscular, y comienzas a temblar para producción de energía calórica. Y por otro lado, si tu cuerpo está demasiado caliente, ¿qué haces? Liberación de sudor. Liberación de sudor para refrescar el cuerpo. Luego tenemos la alta tensión superficial y es debido a que a esa resistencia del agua a extender su superficie. ¿Cuál es, desde el punto de vista geométrico, cuál es esta forma que tiene la menor área superficial? En la esfera, ¿sí o no? Por eso explica por qué, en este caso, el agua, cuando se forman, están acumuladas, son en forma de gotas. Por eso es que las gotas son esféricas. ¿Listo? Gracias a la tensión superficial, gracias a los puentes de hidrógeno que se van formando entre las aguas y van formando esa resistencia de formarse. Por eso es que hay algunos insectos, o cuando has visto esos videos, cuando colocan un clip dentro de que, encima del agua, ¿sí? De un vaso, y no se hunde. ¿Y es debido a qué? A la alta tensión superficial. Luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, mantener húmedas las membranas, ¿no? Por ejemplo, la mucosa intestinal, el tracto digestivo, el tracto urogenital, el tracto respiratorio, se compone de diferentes membranas, ¿no? Y muchas de estas están húmedas, pues. Muchas están húmedas. ¿Para qué? Para poder disolver. Ejemplo, las moléculas odoríferas, que son los olores, o sea, los olores se componen, no de por sí de algo abstracto, ¿no? No, son moléculas odoríferas que llegan. ¿Y cómo logran nosotros detectar? Es porque dentro de nuestra nariz, en esta cavidad, más que todo, vamos a encontrar la pituitaria amarilla y la pituitaria roja, ¿sí? En la porción más superior, aquí, ¿listo? Aquí tenemos una cierta mucosidad en la cual estas membranas están este, eh, provistas de agua. ¿Para qué? Para que se puedan disolver, ¿qué cosa? Estas moléculas odoríferas. Y ya posteriormente se detecta por diferentes señales y tu cerebro las interpreta, ¿no? Lo mismo ocurre en la saliva, ¿no? Para que la captación de estas moléculas en los botones gustativos, en las papilas, ¿sí? Debe estar, ¿qué cosa? En este caso, insalivado, debe haber agua, estas membranas. ¿Para qué? Para que se puedan acumular ahí y disolver mejor estas sustancias que se interpretan como sabores. ¿Listo? Vamos ahora al siguiente, con sales minerales y contracción muscular. Las sales minerales, como te dije, pues finalmente cuando se disuelven en agua pueden dar origen a calcio, a iones de calcio, iones de cloro, iones de sodio, iones de potasio. ¿Y qué participan? Yo ya te lo había comentado, ¿no? En contracción muscular, en transmisión del impulso nervioso, en mantenimiento del equilibrio osmótico y forma parte de estructuras, ¿no?
El oxígeno, esencial para los organismos aeróbicos, 11 y 15. Aceptor final de protones en la respiración celular y por otro lado anhídrido carbónico. O sea, en este caso el dióxido de carbono, ¿listo? Pero disuelto. ¿Ya? Acuérdate que anhídrido hace referencia a ¿qué? Al agua, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, es un gas respiratorio importante en la fotosíntesis como fuente de carbono, lógicamente, y responsable de efecto invernadero, ¿no? En este caso, acuérdate del efecto invernadero, o sea, toma el planeta como si fuese un invernadero, ¿no? O sea, es un invernadero que hace, retiene el calor dentro de como una vivienda para mantener una temperatura equilibrada en el vivero, digamos. Lo mismo es en el planeta, el efecto invernadero que hace un conjunto de gases que está alrededor de todo el planeta, lo cual permite ¿qué cosa? Que la intensidad de luz que llega al planeta y se va repartiendo, se va transformando en energía calórica, se mantenga y regule la temperatura a nivel global. Vamos con lo siguiente. Principios inmediatos orgánicos. Acá sí pasamos a los orgánicos, ¿ya? Biomoléculas orgánicas. Carbohidratos. Los carbohidratos también se denominan como glúcidos e hidratos de carbono. Hidratos de carbono. O sea, en este caso vamos a encontrar carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a tener diferentes, ¿ya? Los más sencillos, los más pequeños, los más simples son los monosacáridos, que son solubles en agua y poseen un sabor dulce. La intensidad de este sabor dulce también es distinta en los diferentes. Pero vamos a tener acá una división, las hexosas y las pentosas, por su forma y por la cantidad de átomos de carbono que posee. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo es acá, lo mismo es acá. Vamos a encontrar la fructosa, la galactosa y la glucosa. Son hexosas, 6 átomos de carbono, monosacáridos. Y por otro lado tenemos a las pentosas, a la ribosa, a la desoxirribosa y a la ribulosa. ¿Cuántos átomos de carbono? Acá están como esferas rojas, 5, 5 y 5, ¿no? Pues vamos ahora con los disacáridos. Mira, los disacáridos es producto de la fusión, de la fusión. Un momentito, por favor. Listo. Ahora, los disacáridos. ¿Cómo se forman? Es la fusión, en este caso, de dos monosacáridos, gracias a un proceso de... Uy, ¿qué pasó ahí? Cambio de la voz. Gracias a un proceso denominado como deshidratación, en la cual, ¿qué ocurre? Estos monosacáridos, ¿ves estos átomos sombreados de azul? Fusión, y se liberan a lo Trunks y Goten. ¿Listo? Se fusiona. ¿Pero qué libera? Una molécula de agua. A este proceso de síntesis, en la cual involucra la pérdida de un átomo, de una molécula de agua, se denomina como deshidratación. Profe, ¿cómo se llama el proceso reversible? O sea que de un disacárido se forman monosacáridos, se denomina como hidrólisis, ¿no? Hidrólisis. La síntesis es por deshidratación, porque deshidratación, es pérdida, hidratación de qué? Agua. ¿Cómo se llama este enlace que une monosacáridos? El enlace glucosídico. ¿Listo, estimados? Ahora, los diferentes disacáridos que vamos a encontrar, sacarosa, lactosa, maltosa, son distintos, pero se componen de monosacáridos. Un tip, recuerda que estos tres siempre van a tener el átomo la molécula de ¿qué? De glucosa. Siempre, todos, todos, todos. La maltosa son dos glucosas. La lactosa, si todos deben tener, todos deben tener glucosa, ya, es glucosa más ¿qué? Lactosa. Galactosa. Galactosa. Sacarosa, todos deben tener glucosa, listo. ¿Y cuál es la otra? Fructosa. ¿Listo? Ahora pasamos con los polisacáridos, en las cuales ya son polímeros, son cadenas largas de monosacáridos. Ejemplos. Bueno, primero características, que son insolubles en agua y que no tienen sabor dulce. ¿Listo? Al contrario de los monosacáridos, que son solubles en agua y que poseen un sabor dulce. Ahora, vamos a encontrar polisacáridos dependiendo de su función. Algunos son energéticos y otros son estructurales. Por ejemplo, energéticos, el almidón y el glucógeno. El almidón presente en plantas y el glucógeno presente en animales, ¿no? En la papa, por ejemplo, vamos a encontrar almidón, ¿no? ¿Por qué consumes? Porque son fuentes energéticas, pues, muy altas. El glucógeno, ¿qué sucede? No has consumido ninguna fuente de hidrato de carbono.
y necesitas energía, necesitas obtener glucosa y luego repartir a los tejidos y que éstas logren hacer sus funciones. Pero ¿qué hiciste? Durante un momento, esa gran cantidad de almidón que habías consumido hace unas horas, el exceso lo habías transformado ¿en qué? En glucógeno. El glucógeno es un polímero de glucosa. Y en un determinado momento, por ejemplo, de inanición, la cual no estás consumiendo alimentos y necesitas, el glucógeno se degrada y comienza a liberar sus monómeros, que son glucosa, y esta glucosa la va repartiendo por la sangre a los diferentes tejidos. ¿Listo? Ahora pasamos con la función estructural. Y acá, por favor, quiero que recuerdes. ¿Hay preguntas? No. Acá quiero que recuerdes. La celulosa, la quitina, la mureína forman parte de la estructura de ciertos organismos. ¿Alguien recuerda dónde? En el chat. ¿Alguien recuerda dónde encontramos la celulosa, la quitina, la mureína? La mureína, por ejemplo, también tiene otro nombre, denominado como peptidoglucano. Nada en el chat. Listo, estimados. En los caparazones. ¿Listo? ¿Ya? Ángela. A ver, ¿alguien más opina? Da otra respuesta. En los caparazones puede ser que encontremos, pero más que todo vamos a encontrar ahí fosfatos de calcio. Más que todo estructuras calcáreas, sales de calcio, más que todo. Plantas, exacto, Shirley. Por ejemplo, la celulosa encontramos en la pared celular de plantas, ¿no? ¿Te acuerdas, no? La pared primaria, secundaria, en la cual hay hemicelulosa, celulosa, pero esta celulosa permite qué cosa, darle forma, soporte, protección mecánica a estas células. Y la quitina la encontramos en, a ver, ¿lo habrás puesto? No, exactamente, Ariana, Emma. En los hongos, exactamente, Emma. Aparte del exoesqueleto, Shirley, que ubicamos en los insectos, en los artrópodos, eh, aparte, la quitina también va a estar presente en los hongos. Y por otro lado, el peptidoglucano, la mureína, la encontramos en las bacterias, ¿no? O sea, ¿y qué función cumplen todos estos casos? Brindar forma, protección mecánica, etc. Ahora vamos con los lípidos. Los lípidos, también en algunos casos conocidos, a ver, 22. Lípidos como grasas, ¿no? Algunos vamos a tener como ceras y otros casos aceites, ¿no? Las ceras un poquito más sólidas, los aceites un poquito más líquidos. ¿Y tiene alguna razón? Lógicamente sí, lo vamos a estar viendo. Funciones de los lípidos. Reserva de energía, créanme. Los lípidos poseen una mayor cantidad de energía que los carbohidratos, que las proteínas, que los ácidos nucleicos. Acuérdate de eso, por favor, que los ácidos nucleicos y las proteínas también pueden ser fuente energética. Los carbohidratos también, los lípidos también. Solo que los carbohidratos metabólicamente son más rápidos de procesar y adquirir su energía. En cambio, los lípidos no. Es una mayor cantidad de pasos. Y gran parte de los derivados que produce el hecho de quitarle esta energía puede repercutir de forma negativa en la salud, ¿no? Ahora, funciones. Reserva de energía, te comenté, aislante térmico, ¿no? Por ejemplo, en algunos infantes la grasa parda, ¿no? Por ejemplo, también sirve como protección, amortiguadora, ¿no? Por ejemplo, en las plantas de tu pie también hay grasa, ¿no? No es que solamente sea músculo, porque te imaginas tener que soportar, pues, todo el peso, en este caso, corporal. Estructural, lípidos, lógicamente. Las membranas biológicas, la membrana, el plasmalema, la carioteca, que viene a ser la membrana del núcleo, las membranas de las organelas, todas poseen lípidos, por lo tanto, de función estructural, forma parte de la estructura celular. ¿Listo? Pasamos ahora con los tipos. Mira, por favor, apunta esto ya, por favor. Vamos a colocarlo mejor en el chat de paso, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos de lípidos. Los lípidos simples, que generalmente son las denominadas grasas neutras. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a tener a los lípidos complejos, que generalmente son las grasas polares. ¿Listo? Ahora, cada una de estas cumple una función. Las grasas neutras frecuentemente cumplen ¿qué función? De energía, almacenamiento, fuente energética. Hoy vamos a ponerlo así mejor, si no se van a confundir. Energética. En cambio, los lípidos complejos forman
juegan un papel más que todo estructural. ¿Listo? Acá vemos. Los lípidos se componen, uno de sus componentes más importantes vienen a ser los ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿qué son, profe? Mira, cuando ya llegues a la parte de química orgánica, te van a explicar de los hidrocarburos. ¿Qué es esto? ¿Listo? Son grupos, ¿sí? Son especies químicas compuestas de carbono e hidrógeno únicamente. Cuando yo veo sobre química orgánica, tú vas a estar viendo alcoholes, aldehídos, ¿no? Carburos, ¿listo? Hidrocarburos, etc. Ahora, tú si observas este grupito es diferente, ¿no? A esto se denomina como grupo carboxilo, el ácido carboxílico, pues. Todo este hidrocarburo, ¿qué posee? Una cabecita aquí que en este caso es relativamente ácida. Por eso a todo esto se le denomina como ácido graso. Toda esta porción hidrocarbonada es de naturaleza hidrofóbica y esta cabecita es de naturaleza hidrofílica. A este tipo de moléculas que se comporta como hidrofílica e hidrofóbica se denomina como anfipáticas o anfifílicas también. ¿Listo? Y por otro lado, mira, acá también tenemos otro ácido graso, pero vamos a encontrar algunas diferencias. A ver, hay otra imagen. Ah, sí, ok. Acá vamos a encontrar lo siguiente. El estado físico de ciertos lípidos, de ciertas grasas, va a depender de la composición de los ácidos grasos que poseen. Por ejemplo, se denomina saturado cuando en la parte hidrocarbonada encuentras que todos son ácidos simples, o sea, está saturado de ácidos simples. Y los insaturados en este caso, no está saturado de ácidos simples. Por lo tanto, debe tener quizás algunos enlaces doble. Posee dobles enlaces. Y por otro lado puede estar, ¿qué cosa? Ramificado. En cambio, los saturados no. Profe, ¿y esto interviene mucho en el comportamiento de las grasas? Claro. Tú tienes ácidos grasos saturados. Todos estos, como son lineales, pueden empaquetarse bien. Y por lo tanto, generalmente, estos vienen a ser sólidos. La mayoría de de lípidos sólidos que se van formando, grasas sólidas, no solamente es por el grado de saturación, sino también por la longitud de ¿qué? De esta cadena hidrocarbonada. Mientras más largo sea, en este caso, un menor punto de fusión va a poseer. O sea, un menor temperatura en la cual se da esa transición de sólido a líquido. Por eso es que tú observas, ¿no? Hay algunos lípidos, hay algunas grasas que los vas a encontrar como aceites y otros como cera. ¿Y por qué? Porque están compuestos de ciertos ácidos grasos en que el grado de saturación eh, este, afecta al punto de ebullición. ¿Nuestra temperatura cuál es? En este caso, 37 grados Celsius, digamos, por ahí. A esa temperatura, hay algunos que su temperatura de ebullición es a 42. Y hay otros que es a 32, a 25, a 18. Eso implica que los que poseen esta temperatura de 12, 14, 15, 20, 22, están en forma líquida. Y los que poseen 42, 43, 50, están en forma sólida. Ceras, aceites. ¿Listo? Pasemos al siguiente ahorita. ¿Cuáles son los más conocidos de las grasas neutras? Los triglicéridos. ¿Por qué? Porque poseen 1, 2, 3 ácidos grasos con un grupo aquí denominado glicerol. Profe, las ceras, ¿dónde encontramos también? Por ejemplo, algunos frutos para que le dé una mayor visibilidad, una mayor atracción frente a los agentes polinizadores. Y por otro lado, también algunas estructuras de las plantas que van a permitir ¿qué cosa? Que el agua no se evapore, ¿no? Porque imagínate una planta desértica, pues te imaginas la intensidad de la luz solar y luego la temperatura elevada, estaría favoreciendo a que el agua en este caso la evapotranspiración, y que la planta se deseque. Para evitar eso, ¿qué se produce? Una gran cantidad de cera en la superficie de la planta, y de esta forma tú ya sabes que el agua es insoluble en la cera y por lo tanto no va a permitir escapar. Ahora vamos con los lípidos complejos. En los lípidos complejos vamos a encontrar por ejemplo, dos ya. A los fosfolípidos y a los glucolípidos.
¿Listo? Lipolipídidos, ¿por qué? Porque son lípidos que poseen, mira, dos ácidos grasos, pero en su cabecita del glicerol posee ¿qué cosa? Posee glúcidos, posee carbohidratos. Por eso se denominan glucolípidos. En cambio hay otros que son los fosfolípidos, que a nivel de la cabeza del glicerol posee un grupo fosfato. Por eso se denominan fosfolípidos. ¿Dónde encontramos esto? Mayormente, acuérdate, función estructural en las membranas biológicas. Vamos a encontrar ahora otros lípidos, que son los esteroides, que son derivados del estereno. Vamos a tener, por ejemplo, el colesterol, importante para darle cierta fluidez a las membranas biológicas. Luego tenemos al estradiol, a la progesterona, a la testosterona, que participan en qué procesos? En la coordinación hormonal. ¿Listo? Vamos ahora con proteínas. ¿Preguntas? No hay, ¿no? Ya. Proteínas. Ahora, yo te dije que las proteínas es un polímero. Acá vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta tantos. Profe, ¿es un polímero de qué? De aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Está compuesto de lo siguiente, mira. Un carbono central, un átomo de hidrógeno libre, un grupo carboxilo y un grupo amino. Y aquí, profe, en verde dice R. ¿Qué átomo es R, profe? No es ningún átomo, estimado, sino viene a denominarse como en radical. Yo te dije que para la síntesis de proteínas se utiliza 20 diferentes aminoácidos. Te voy a comentar, nunca te van a tomar. A ver, a ver, a ver. ¿Listo, Angela? Listo, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahora, retomando. Les dije 20 distintos aminoácidos, ¿sí o no? 20 distintos, te voy a comentar algunos, ¿yo? Voy a apuntarlos en el chat, ¿ya? Vas a encontrar acá diferentes. Serina, como te dije, nunca te van a tomar. Triptófano, estoy omitiendo tildes. Metionina, tirosina, fenilalanina, leucina, isoleucina, lisina, etcétera. ¿Listo? Varios, 20. Todos estos aminoácidos, todos estos son aminoácidos. O sea, todos estos que poseen grupo amino, grupo carboxilo, grupo, el carbono central, el átomo de hidrógeno. Pero lo que varían es acá, en el radical, también conocido como cadena lateral. Aquí es donde varía. En la serina, la cadena lateral no es la misma que en el triptófano, ni que en la metionina, ni en la tirosina, ni en la fenilalanina. Algunas son así, mira. Son cadenas alifáticas. Otras poseen como un anillo, los anillos aromáticos, así distintos. ¿Listo? Siguiente. Ahora, si yo te digo que las proteínas son un polímero de aminoácidos, debe haber alguna forma en que se unan aminoácidos. ¿Cómo se denomina ese enlace? El enlace peptídico. ¿Listo? Profe, funciones. Ah, mira, funciones de las proteínas de distintas. Las hormonas, función hormonal, o sea, reguladora. Vamos a tener, por ejemplo, al glucagón, al, a la insulina, ¿no? Producidas donde los de Langerhans en los páncreas, ¿no? En el páncreas. Ahora, proteínas estructurales, por ejemplo, colágeno, ¿no? Colágeno que vamos a encontrar tanto en la piel como en el cabello. ¿Qué más me dice? Proteínas de transporte, la hemoglobina, ¿no? Permite qué cosa, transportar tanto el átomo el oxígeno como el dióxido de carbono a nivel de la sangre. Proteínas de reserva. A ver, proteínas de reserva. Puede ser quizás la albúmina, ¿sí? Que vamos a encontrar en la sangre, ¿sí? Vamos a tener proteínas de defensa, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Que logran identificar, unirse a un determinado patógeno y luego ya tu sistema inmune hace lo siguiente, eliminar el patógeno. Proteínas motoras, me dice. Por ejemplo, la actina, la miosina, la tubulina, ¿no? Que permite el movimiento, ¿no? Tanto el transporte de ciertos elementos celulares como también el propio movimiento de la célula. Luego enzimas.
y acá hay un montón de enzimas. Ya te había comentado un poco, ¿no? Por ejemplo, la digestión de las proteínas. Sabemos que, por ejemplo, en el estómago va a haber la degradación de las proteínas producto de la pepsina, que es una enzima. En el intestino delgado, a nivel de duodeno, por ejemplo, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa, la quimiotripsina, también son enzimas. Y por último, la toxina. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Hay diferentes enzimas en el proteínas, también son enzimas en el veneno de la serpiente, folipasas, serinoproteasas, metaloproteasas, eh, L-aminoácido oxidasas, eh, que son toxinas y son proteínas. ¿Listo? Vamos ahora con niveles de estructura de las proteínas. Ahora, mira, las proteínas tienen diferentes, para que cumplan su función, las proteínas, tienen una longitud variable, pero estas se comienzan como que a plegar, a conformar, a organizarse en el espacio de una forma determinada. ¿Listo? Todas las proteínas comienzan a plegarse, a dar una conformación espacial que les permite realizar su función. Por eso apunta. La función de una proteína está determinada por la estructura de la proteína. Y la estructura de la proteína está determinada por la secuencia. Profe, ¿cómo que la secuencia? El orden, pues, el orden que están ubicados los aminoácidos. Imagínate que primero es serina, luego fenilalanina, luego tirosina, luego leucina, isoleucina, alanina, valina, leucina, isoleucina, triptófano, tirosina, así sucesivamente. A esa secuencia se denomina estructura primaria. ¿Listo? Ahora, hay partecitas en las proteínas que se comienzan a plegar un poquito, de forma local, de forma focalizada, pero de dos formas. Una, en este tipo, zigzag, como de hojas que están apiladas, semiapiladas. A esto se denomina como hojas beta. Y por otro, hay otras regiones que se comienzan a organizar como en forma helicoidal, ¿no? En hélice, las denominadas hélice alfa. Ahora, todas las porciones de la proteína comienzan a organizarse en estos dos tipos. La totalidad de la conformación, la conformación global de una proteína es la estructura terciaria. Y esto define la función de una proteína, ¿no? Pero acuérdate que la estructura depende de ¿qué? De la secuencia. ¿Listo? Ahora, la estructura cuaternaria de las proteínas es cuando una proteína es formada por más de una cadena de aminoácidos. O sea, este es un polipéptido. También se puede denominar polipéptido, pues, porque son varios péptidos, varios aminoácidos. Y por otro lado, acá tenemos otro. Esto es un dímero. Si viene otro acá es un trímero. Si acá es un tetrámero. ¿Listo? Ahora, pero profe, ¿cómo es que se logra mantener estable estos pliegues, esta forma, cómo se organiza, cómo se enrolla? Es porque hay diferentes puntos de interacción que permite estabilizar estos plegamientos. Ejemplos, ¿cuáles van a permitir esas interacciones? Enlaces no covalentes. Ejemplo, enlace iónico, los puentes de hidrógeno, puente disulfuro. Aquí también vamos a encontrar las fuerzas de Van der Waals. Aquí también vamos a encontrar los enlaces dipolo-dipolo, dipolo inducido, ¿listo? Dipolo instantáneo. Y por otro lado vamos a tener, ¿qué cosa? A las interacciones hidrofóbicas, que son regiones apolares de la proteína que tratan de escapar de las zonas hidrofílicas y por lo tanto se reúnen, ¿no? Ahí, se quedan ahí, ¿no? Ahí se reúnen porque no les gusta el agua. Interacciones hidrofóbicas. Ahora, yo te dije que la estructura de una proteína determina la función de la proteína. Al proceso en el cual se desestabiliza, se desorganiza la conformación de una proteína se denomina desnaturalización. Pero ojo, también se denomina denaturación, porque algunos alumnos le preguntan, ¿no? ¿Denaturación? ¿Qué es eso? No, también es desnaturalización. Si hay una pérdida de la estructura, también hay una pérdida de la ¿qué? De la actividad biológica, de la función biológica. Por eso esto también se denomina como proteína denaturada o desnaturalizada. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo se logra dar este cambio? Pues cuando se altera el pH del medio en el cual está la proteína, o la temperatura, la solubilidad, la fuerza iónica, o sea, quizás la alta presencia de sales hace que esta proteína también cambie su conformación
y se denature, pierda su función. Hay algunos casos en los cuales si se regresa a las condiciones iniciales de pH, temperatura, solubilidad, la proteína desnaturalizada se puede ¿qué? Renaturalizar o renaturar. Y por lo tanto recupera su estructura y recupera su función. Pero ojo, eso no sucede en todas las proteínas. Que es 11 igual. Ácidos nucleicos, ARN, ADN. ¿Listo? Los ácidos nucleicos están compuestos de ¿qué? De nucleótidos. O sea, acá hay un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. ¿Listo? Ahora, ¿un nucleótido de qué está compuesto? De una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. El azúcar viene a ser una pentosa, y la pentosa puede ser de dos tipos, una ribosa o una desoxirribosa. Y aquí vamos con una diferencia entre ARN y ADN. ARN, ácido ribonucleico, porque se compone de pentosas ribosas. ADN, ácido desoxirribonucleico, porque se compone de pentosas desoxirribosas. Así de sencillo. Pero hay más diferencias, vamos a ver en el siguiente diapo. Base nitrogenada, nos dice. Las bases nitrogenadas pueden variar. Vamos a encontrar dos grupos. Las purinaj, como mi profesor me decía, las purinaj, para que te acuerdes, que las purinas son las adeninas y las guaninas. Purinaj, ¿listo? Y las pirimidinas, por otro lado, a la citosina, a la timina y el uracilo. Ahora, mira, el ADN, gracias a Watson y Crick, bueno, más que todo, a que ellos interpretaron ciertos resultados, ¿sí? Vamos a encontrar de acerca de la difracción por rayos X de la estructura del ADN, se logró determinar que estaba en una doble hélice. ¿Listo? Y se logró observar, con el paso del tiempo, se logró inferir de que la timina con la adenina, por la ley de Chargaff, ¿listo? No te preocupes, no te van a tomar. Adenina, quizás sí, pero de acá a 2 clases todavía. Adenina con timina siempre se aparean, siempre van juntos. Guanina con citosina, siempre van juntos. O sea, no puede haber una adenina con citosina ni una guanina con timina. Es una ATGC. ATGC. ATGC o TACG. ¿Listo? Esto se denomina como complementariedad de bases. Profe, ¿y gracias a qué se dan estos apareamientos? Gracias a los puentes de hidrógeno. Mira, a los diferentes puentes de hidrógeno que se van formando entre las diferentes bases nitrogenadas de los nucleótidos que forman el ácido nucleico. Profe, ¿y cómo se une un nucleótido con otro nucleótido? Si yo sé que un monosacárido con otro se une por el enlace glucosídico, el aminoácido con otro se une por el enlace peptídico, ¿cómo se une un nucleótido con otro? Con el enlace fosfodiéster. ¿Listo? Profe, función de los ácidos nucleicos. Conservan y expresan la información genética, ¿no? O sea, si tú quieres buscar una molécula en la cual está el manual para la cual determina la forma, la ubicación de los ojos, el color de estos, la capacidad de la visión, la forma, la arquitectura anatómica. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra? En el ADN. ¿Y cómo se expresa? O sea, cómo finalmente realiza sus funciones, en este caso a nivel del ARN, ¿no? Se expresa. ¿Dónde se almacena? En el ADN. ¿Cómo se expresa? En el ARN. Estos conceptos los vas a tener un poquito más cuando ya llevemos biología molecular, ¿no? Que es después de biología celular. Ahora vamos con diferencias entre ARN. A ver qué ahorita nos queda tiempo. Diferencias entre ARN y ADN. ¿Listo? ARN, ambos poseen citosina, ambos poseen guanina, ambos poseen adenina, pero ojo, el ARN posee uracilo en vez de timina y el ADN posee timina en vez de uracilo. Y generalmente el ARN es monocatenario, o sea, una sola cadena. En cambio el ADN es bicatenario, o sea, hay doble hélice. ¿Listo? Hay doble hélice. Siguiente. Tipos de ARN, estimados. Vamos a encontrar 3 principales. A nivel de les comento, ¿no? Para los que van quizás a más que todo a biología o a genética y biotecnología, hay más cantidad de ARNs con funciones V. Eso ya viene a ser de biología molecular avanzada, ¿no?
Aparte de ARN mensajero, de transferencia y ribosoma, vamos a encontrar microARN, piARN, luego, a ver, ¿qué vamos a encontrar? Mini-ARN, ¿listo? Diferentes. ARN de transferencia, ARN antisentido, ¿listo? Pero acá vamos a tocar 3 nada más. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. En el ARN mensajero, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer una transcripción, ¿no? ¿Te acuerdas de la transcripción? Un proceso molecular. ¿Te acuerdas? La transcripción, ¿no? Cuando tú transcribes. ¿Cómo haces transcribir? Cuando tú, no, amigo, préstame tu cuaderno y tú transcribes lo que está ahí en tu cuaderno, ¿no? O algo del internet, cuando estás repasando, transcribes, estás copiando. Pasas de un lenguaje de ADN a ARN. Este ARN está guardando la información genética que luego va a ser utilizada para producir una proteína. ¿Y quién logra traducir? Ya te vas dando cuenta por qué esos nombres, ¿no? Transcripción. Estás transcribiendo de ADN a ARN, en la cual el lenguaje es casi similar, porque uno contiene citosina, guanina, adenina y timina, el otro contiene citosina, guanina y adenina, pero ahí cambia algo, el uracilo. O sea, el lenguaje no cambia mucho, por eso estás transcribiendo. Pero luego pasas de nucleótidos a aminoácidos. Eso ya no es transcribir, eso ya es traducir, porque estás pasando de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos. ¿Y quién se encarga de realizar esa traducción? Ribosoma. Pero ojo, el ribosoma no solamente está conformado por proteínas, sino también por ARN ribosómico. Por eso se denomina ARN ribosómico. Y ahora te voy comentando algo siguiente. Ya mira, el ribosoma comienza a leer, ¿no? Este ARN mensajero. Y vamos a ver, ¿no? Supongamos que nosotros somos el ribosoma y agarramos una cinta, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué nos dice la cinta? Nos dice que según estos ARN, yo primero voy a colocar a mi proteína metionina. Listo, ya le puse metionina. Sigamos leyendo. Sigamos traduciendo. A ver, ahora el siguiente aminoácido me dice que tiene que ser serina. Ya, listo. Le pego serina. Ya, listo. Ahora sigue el siguiente aminoácido. A ver qué me dice. Tengo que colocar fenilalanina. Ya, coloco fenilalanina. Pero ahí viene un punto. Tiene que haber un ARN mensajero que traiga esos aminoácidos. ¿Quién va a ser el que traiga esos aminoácidos? El ARN de transferencia. Por eso dice que transfiere. ¿Qué transfiere? Esos aminoácidos que los tiene pegado, ¿a dónde? A la proteína que se va sintetizando. ¿Listo, estimado? Listo. Entonces vamos, gracias por su atención. Vamos a estar desarrollando alguna de las preguntas, ¿no? Hasta que... a receso. Descartamos esto. Vamos. Un poquito lento, disculpen. Esto. No se desapareció. Ah, no, no, no. Acá está. Listo, estimados. Acá está. Solo compartir. Sería esto, ¿no? ¿Listo, estimado? Ya. Veamos acá. No. Discúlpenme. Ah, ya. No está bien. Ya. Acá que nos dice, ejercicio. 1. A pesar de la escasa presencia de yodo en nuestro cuerpo, es necesario mantenerlo en niveles adecuados ya que su déficit provoca un trastorno denominado como bocio. ¿Te acuerdas, no? Te había comentado. Es por eso que se recomienda el consumo de sal yodada. ¿Te acuerdas? Se puede inferir entonces que el yodo es un bioelemento de tipo, ¿te acuerdas cuando te había comentado que las hormonas tiroideas? Vamos a encontrar ahí algunos que nos dice. La B, ahí está, ¿sí o no? Oligoelemento, ¿no? Oligoelemento. Otros oligoelementos que ustedes se acuerden. Manganeso, cromo, cobalto, molibdeno.
selenio, ¿de acuerdo? Uno barco, ¿no? Uno barcos, grande barcos, ¿no? ¿Qué tal, muchachos? ¿Campeonamos este año o no? A ver, vamos, con dos. Vamos con dos. ¿Qué nos dice? La biología es una ciencia tan amplia que ha sido necesario dividirla en dominios o ramas para una mejor organización de su saber científico. Algunos de estos dominios son producto de la asociación con otras disciplinas. Con base a este último, ¿cuál es el dominio responsable del estudio de la flexión de las extremidades durante el andar en los vertebrados? A ver, ¿qué opinan ustedes? Nos dice del estudio de la flexión de extremidades. Si es que recuerdo, esta parte sí no recuerdo muy bien, pero recuerdo cuando llevé física, recuerdo física 2, poquito vimos de física biomédica, y era en cuanto al principio, a la ley de Lenz, no recuerdo, pero hablaban acerca de la deformación. ¿De la deformación de qué? De la deformación, por ejemplo, de el estiramiento. Tenía una constante, un coeficiente, en la cual una estructura podría ¿qué? ¿No? ¿Qué me dice? Me dice biodinámica, bioquímica, biomedicina, bioética, biofísica. Si me dice la flexión de las extremidades, estoy hablando de la capacidad en la cual estas pueden desviarse, una curvatura, ¿verdad? ¿Cómo yo estudio esto? Pues en este caso, estudiando la resistencia que ofrece, en este caso, más que todo el hueso no, sino las articulaciones, el cartílago. Por este caso, estoy estudiando las propiedades físicas, ¿no? Casa. Vamos con el siguiente. 3. Los virus son objeto de estudio de la biología ya que son responsables de muchas enfermedades en los seres vivos. Y además se emplean como vectores de material genético. Sin embargo, no son considerados seres vivos. ¿Cuál sería una de las razones de ello? A ver, me dice que los virus son objeto de estudio de biología ya que son responsables de muchas enfermedades del siglo y además se emplean como vectores de material. A ver, ¿qué opinan ustedes, estimados? Porque esto ha sido una pregunta, bueno, generalmente es muy recurrente. ¿Alguien? A la A, me dicen. Son parásitos extracelulares. Bueno, en realidad no, son intracelulares, por eso infectan las células. Tener núcleo no definido, o sea, no es que no tienen núcleo. Carecen de información, en realidad sí, poseen información genética. Pueden ser virus de ARN, como el SARS-CoV, o pueden ser virus de ADN, como el virus de la viruela del mono. Solo realizar catabolismo, no, también parte de realizar anabolismo. No poder reproducirse. No poder reproducirse, ¿por qué? Porque en este caso, o sea, sí se reproducen estimados, pero su reproducción es autónoma, no depende de sí mismo. Tiene que recién entrar a una célula para que utilice la maquinaria celular de esta, utilizar sus bloques de construcción y poder realizar copias, crear copias de sí mismo. ¿Listo? 3 alianzas. ¿Listo? Vamos con el siguiente, estimados. Nos quedan 2 minutos, así que vamos dictando, ¿no? 4, apunten, por favor, casa, ¿no? 4 casa. 4 casas. 5 dado. 5 Daniel. 5 Daniel. 5 Daniel. 6 casa. 6 casa. 6 casa. 7 E. 7 E. ¿Listo? Eduardo, digamos. 7 E. 8 Eduardo, nuevamente. Eduardo. 9 barco. 9 barco. 10 casa. 10 casa. 11 Eduardo. 11 Eduardo. 12, a ver, nos queda un minutito. 12 barco. 12 barco. 13 dado. 13 dado. 14 barco. 14 barco. 15 casa. ¿No? Nos queda un minutito, vamos a tratar de hacer algo así, breve. Observa la siguiente la estructura proteica y diga a qué nivel corresponde. Si yo observo toda esta estructura, observo, mira acá, una hoja, una alfa hélice. Acá otra alfa hélice. Luego acá otra alfa hélice. Luego otra alfa hélice. Y ves estas en forma de flechita. Acá tú ves. Estas son hojas beta. Así se simboliza. Esto ya fue muy complejo ya para que le ponga. Porque en forma de flecha simboliza las hojas beta. Eso cuando ves biología estructural, por ejemplo. Cuando yo vi esto.
Esto que hace referencia, lógicamente, a la estructura global de una proteína. ¿Esto qué es? Estructura terciaria, pues, ¿no? Estructura terciaria. ¿Listo, estimados? Nos estamos viendo. A ver, ¿qué dice? Lo darán. Me parece que ustedes lo tienen en el manual, pero lógicamente la respuesta no, ¿verdad? Listo, estimados, nos vemos la próxima semana. Por favor, repasen, recuerden, repasen de forma equilibrada, ¿ya? Repasen, no se emocionen. Yo sé que van a una carrera determinada, pero no se emocionen, ¿ya? Ya saben que se van a especializar en la carrera. ¿Listo? Por ahorita, céntrense en equilibrar sus horas de estudio. ¿Listo? Nos vemos, cuídense.